Bueno, mientras tanto les iba diciendo, me quedé con el depende y quedó medio raro. Eh, ¿Puede policía provincial realizar un procedimiento por drogas con una cantidad gigante de drogas? Y sí, puede iniciarlo, porque pudo haber encontrado un cargamento, pudo haber estado haciendo algún tipo de investigación por, no sé, por un homicidio y encontrarse con una cantidad impresionante de drogas. O sea, las policías provinciales podrían actuar en los grandes cargamentos. El tema es que después van a tener que pasarlo a la justicia federal. ¿eh? No es la cantidad lo que me va a marcar si puede o no trabajar una u otra fuerza. De hecho, hay medidas que los jueces federales no siempre se las encargan a las fuerzas federales para hacer. A veces les dan esa función para algunos procedimientos a policías locales. ¿Sí? Profe, y con respecto al arrepentimiento, Al arrepentido. sí. El arrepentido es una figura que permite, ¿sí?, a toda aquella persona que haya participado de la comisión de un delito poder dar datos que ayuden al esclarecimiento. Y estos datos que va a suministrar siempre deben servir para poder encontrar a otras personas que hayan coparticipado con él, es decir, a pares dentro de lo que es la participación, o a personas que tengan un rol mayor dentro de ese delito. Por ejemplo, si es un arrepentido en estupefacientes, él tuvo que haber sido autor, pero cuando suministra los datos está incriminando o está ayudando a reunir las pruebas para que se pueda incriminar a otro autor o a su jefe. No podría hacerlo, no tomaríamos la figura del arrepentido cuando los datos que estamos pasando sería para incriminar a un cómplice o para incriminar a un encubridor. ¿Se entiende? Siempre tiene que ser para alguien del mismo estatus o superior. Lo que se va a hacer, Claro, lo que se va a hacer con el arrepentido es que esto de facilitar datos, facilitar prueba, se les va a tener en cuenta al momento de aplicarle la pena. Es decir, que va a poder tener una reducción, algún beneficio respecto de la pena. No quiere decir que quede exento de pena. claro, justamente eso. Me había quedado una duda porque si bien vos podés arrepentirte y decir que formaste parte de una comisión delictiva porque estabas amenazado, porque te iban a matar, porque no sé, no ibas a comer, lo que sea, vos seguís siendo culpable de lo que cometiste. Muy buena tu observación. Si la persona que fue imputada puede comprobar que su acción fue por un temor reverencial, es decir, si yo no hacía esto entraba en juego mi vida o la vida de un familiar, o sea, que mi no accionar, mi no participación me hubiera generado algo gravísimo. En ese caso se podría aplicar el artículo 34, inciso 2, cuando habla de aquel que obrare violentado por una coacción. Y ¿Sí? ahí Quedaría sin quedaría, pena. quedaría Quedaría, absuelto. claro, quedaría sin pena. Forma parte de las Mm, causales de justificación. Siempre obviamente que hay que demostrarlo y sobre todo demostrar que no tenía otra alternativa, o sea que era tan grande eso que se estaba viniendo sobre él que te voy a matar o voy a matar a tu hijo, o sea, una cosa así y tiene que demostrar eso. claro. Si no Ah, lo bueno, puede perfecto. demostrar es imputable. Claro, sí, sí. Una cosa es si tenía un peligro inminente hacia su vida y estaba actuando bajo una amenaza, una presión, y Claro, otra cosa es que, eh, diciéndolo vulgarmente, delate a sus compañeros para que él quede menos pegado, claro. en teoría. El que delata a los compañeros que tienen que ser a la par o superiores en el rol delictual Sí. es el arrepentido. Ah, genial, profe.
Pero siempre lo que vamos la prueba que vamos a ofrecer, los datos que vamos a dar, es para que se incrimine o que se pueda demostrar la culpabilidad de alguien igual o superior, nunca inferior en el rol. O sea, buchonear con límites sería una cosa así. Claro, para terminar con esa cadena, con la raíz, vendría a Exactamente, ser. exactamente, exactamente. Sí, sí. Y esta figura del arrepentido nació justamente con los delitos contra la salud pública, con los delitos de estupefacientes. Hoy se aplica a otras figuras delictuales también, ¿eh? Se va a aplicar, por ejemplo, en el secuestro, ya sea extorsivo o coactivo, se va a aplicar en los delitos contra la administración pública, se va a aplicar en algunos delitos contra la fe pública, se va a aplicar en los delitos contra el orden económico y financiero, o sea que se amplió la gama de posibilidades de la figura del arrepentido. No se va a poder aplicar, por ejemplo, en un homicidio, porque solo se dejó para delitos federales. Claro, y en el homicidio, por más que se quiera, es un delito totalmente directo. Claro, es un delito, forma parte de los delitos individuales y no colectivos. Exacto. Y no es federal, salvo que sea federal por complejidad, como causal de agravación de, no sé, un delito federal. Bien, ¿algo más que quieran preguntar? Profe, yo volviendo a la pregunta que he hecho respecto al artículo 14, Sí, Leandro. después, después me aclara abajo que es de peligro abstracto. Sí. Y ahí me genera la duda de delito de peligro concreto y directo y de resultado, las diferencias. Ah, muy bueno lo tuyo. Bien, bien. Eh, si bien es un tema de Penal uno, pero sé que no lo dan mucho los profes de Penal uno, esa diferencia entre el peligro concreto y el peligro abstracto. Partamos diciendo que los delitos de peligro tienen la característica de reprimir conductas que si llegaran a avanzar podrían transformarse en hechos mucho más graves, ¿sí? Por eso la mayoría de las figuras, por ejemplo, de los delitos contra la seguridad pública, ¿eh? Eh, son de peligro. ¿Por qué? Porque yo trato de reprimir. Vayamos a incendios y otros estragos. ¿Por qué reprimo el incendio? Y porque si yo lo dejo avanzar van a haber muertes, van a haber daños incontrolables. En el caso del artículo 14 de la 23737, ¿por qué reprimo la tenencia, aunque sea para consumo? Y porque si yo no reprimo la tenencia, después se va a transformar en venta, después se va a transformar en consumo, después se va a transformar quizás en narcomenudeo o por ahí se envicia del todo y ya se hace un gran narcotraficante. ¿Se entiende? Entonces, el peligro es esto. Reprimo esa conducta para evitar la comisión de delitos que son mucho más graves. Después, dentro de lo que es el peligro, tenemos el peligro concreto y el peligro abstracto. El peligro concreto es el que efectivamente sé que va a suceder. ¿Eh? Es, por ejemplo, de peligro concreto, por ejemplo, el abuso y disparo de arma de fuego. ¿Por qué es concreto? Porque yo sé que puedo matar, eso es claro, no hay duda. ¿Cuál es una de las consecuencias de disparar un arma de fuego? Matar, ¿sí? Y el peligro abstracto es aquel que podría o no pasar, como que queda más en una nebulosa y capaz nunca pase, pero yo lo tengo que reprimir igual por las dudas. Tengo un estupefaciente, ¿sí? Y quizás nunca consuma. ¿Se entiende, Leandro, lo que quiero decir? Sí, sí, profe. ¿Ves la diferencia? Sí, sí, sí. Pasa lo mismo con la asociación ilícita, también es una figura de peligro. ¿Y de resultado? El resultado es la posibilidad de esa concreción o no. ¿Eh? Los,
los delitos de resultado, los delitos de resultado son aquellos que teóricamente sabemos que pueden pasar, ¿sí? De resultado, por ejemplo, material es el homicidio. Materialmente estoy viendo el cadáver, sé efectivamente lo que está pasando. Gracias, profe. Eso estaría bueno que en Penal 1 a veces se explicara. Yo creo que debe ser, bueno, este año no por el tema de la virtualización, pero generalmente tiendo a contarles a los chicos cuando les doy Penal 1 un poquito todas estas clasificaciones, porque después es como que nos abre más la cabeza para poder entender los delitos en particular, como para Claro. poder verlos. A nosotros nos pasó el año pasado, este año, perdón, a principio de año con el profesor Álvarez, que nos preguntó un delito y nos preguntó qué se entendía por eh, error de prohibición y error material o algo de eso. Claro. Y Es, nosotros en primer año ni no, lo tocamos eso. el error de prohibición pocas veces también Y se nos da. mandó a estudiar eso. A estudiar, a estudiar el error de prohibición, está bueno. Eso, la teoría del error se puede estudiar en dos momentos de Penal 1. Cuando se da dolo, o se puede estudiar también cuando se da dentro de lo que es la estructura del delito, ¿eh? Eh, la culpabilidad. Vamos al último elemento, eso de si le puede ser reprochable el injusto. Bueno, ahí vemos lo del error de prohibición. ¿Hasta cuánto sabía de lo que estaba prohibido por la ley y hasta cuánto no? La ignorancia, ese juego que nos hace. Profe, volviendo a Penal 1. Es- ah, ¿Quién? Como quieras, Leandro, si quieres hablar. no, seguíamos. Bueno, gracias. Eh, Nosotros, el profesor nos había dado con determinada, nos tomó como una prueba de un día para otro, nos dijo, yo les voy a dar una pregunta a cada uno de todo lo que vimos hasta ahora, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me había tocado particularmente lo de la culpa temeraria, que es aquello que se incurre en un delito, pero con una negligencia que no se tuvo la intención de hacer, pero igualmente sos culpable por actuar de una manera indebida, por ejemplo, no sé, cruzar un semáforo en rojo, doblar en U, o el agravante de estar ebrio o bajo algún tipo de sustancias, manejando y incurrir en un delito de lesiones leves, gravísimas o el homicidio. ¿Qué diferencia hay entre la culpa temeraria y un delito culposo? ¿O es lo mismo? Es un delito, la culpa temeraria es un delito culposo, por eso se llama culpa temeraria. Lo que pasa es que el autor merece más pena porque está esto del, la misma palabra lo dice, es temerario. Se cree tan importante que nunca le va a pasar absolutamente nada. Y yo puedo manejar si tomé alcohol, si he manejado tantas veces, nunca me pasó nada. Y puedo cruzar el semáforo en rojo, y si total, y giro en U, si nunca hay nadie en esta calle. Es eso de creo que no me va a pasar, porque soy un intrépido, porque puedo hacer cosas que hasta ahora, como nunca me pasó nada, ¿por qué me pasaría ahora? Esa es la diferencia que tiene. Desde el punto de vista conceptual, ¿sí? Ahora bien, desde el punto de vista de lo que está tipificado en el Código Penal, la culpa temeraria está tipificada en el artículo 84 bis y en el 94 bis. Se dispuso esa aplicación atento a la cantidad de delitos que se cometían por accidentes de tránsito. Si ustedes se fijan, estas figuras de la culpa temeraria están asociadas a la conducción de vehículos a motor. No es que me deja la culpa temeraria para un médico que fue medio alcoholizado y quiso hacer una cirugía. Me está hablando nada más que de la conducción. Entonces es una aplicación sobre algo, esto de nunca me va a pasar nada, no, yo me siento que soy el mejor de todos, pero solamente con los conductores. ¿Y por qué? Porque una necesidad social dio como consecuencia que se tenga que incorporar en el Código Penal una norma que no estaba del todo clara. Pero no deja de ser culposo. Para que ustedes por ahí lo hubieran analizado mejor,
o el legislador, si hubiera sabido un poco más de derecho penal al momento de hacer el artículo, lo ideal hubiera sido no tipificarlo como culpa temeraria, sino hablar de homicidio por dolo eventual. Porque en realidad son dolos eventuales. Lo que pasa es que le bajo la categoría de dolo al hablar de negligencia. Inexperiencia, como dice, vieron que esos artículos hablan de la conducción inexperta o la conducción negligente. ¿Sí? ¿Síganme? Sí, profe, clarísimo, gracias. Bueno, ¿algo más? ¿No? Si no, dejamos de grabar. No es que me voy. Una más. Con respecto a asociación ilícita grabada, Sí. sí o sí, esta figura necesita que se ponga en peligro la vigencia de la Constitución y además las dos características que menciona el Exacto, 210 bis. exacto, Leandro. Si es solamente ir contra la Constitución, pero no cumplo dos de las condiciones solicitadas, no se va a dar el agravante. Sí o sí es una combinación de dos cosas. Y viceversa, por más que cumpla con Sí, las características, pero si no no voy van... contra la Constitución, es una asociación ilícita común. O sea, 10 personas que se juntan, que en muchos delitos vemos que hay más de 10 personas y que tienen uso de arma de guerra, o que hay algún funcionario de una fuerza policial o militar o un funcionario público. Y sin embargo, no van a entrar en el agravante, porque no iban contra la Constitución. Lo que estaban buscando era otra cosa. Por ejemplo, un secuestro. El ejemplo que pone acá el cuadernillo que dice que se comete indiscriminadamente robos con el fin de recaudar dinero y comprar armas para consumar una rebelión. Bien, bien. Con la rebelión se pone en peligro la Constitución. Pero ¿cómo justificás en este caso que todos los delitos que conlleva esta asociación ilícita agravada van a tener ese fin? Excelente pregunta. La asociación ilícita, tanto la agravada como la común, son delitos de peligro. Y son delitos que la tentativa va a tener pena con los actos de preparación. No necesitamos la ejecución. Por lo cual, ¿qué es lo que vamos a tener que demostrar? Aparte de la cantidad que había y de las armas y todo lo que estaban haciendo. Que estaban buscando una rebelión. Si no podemos probar eso, no vamos a poder aplicar la figura. Profe, pero eso no entraría también en la cantidad de personas que, porque justamente, como dice mi compañero, que es genial la pregunta, pero yo pienso, si uno, por ejemplo, no sé, yo adquiero armas yo como particular y tengo, bueno, una persona sí que se incluye porque me facilita las armas, Ujú. pero si somos más de 3 personas, que es lo que se necesita para una asociación ilícita, y todas adquirimos una gran cantidad de armas y no somos 3 personas nomás, somos más, ¿para qué vamos a querernos juntar todos y tener esa cantidad? ¿Para ir un domingo de casa? No Bueno, sé, es... por eso, lo que vos estás diciendo, por eso la tentativa, yo ya la tengo en la preparación. Yo no necesito llegar a la ejecución. Yo no necesito que se cometa efectivamente la figura. ¿Se entiende? Claro, Es un profe, delito muy, digo, es un delito muy especial, como para, a ver, por eso es que no es tan difícil de demostrarlo. La asociación ilícita es uno de los delitos más difíciles de probar, porque tenemos que ver todas estas cosas. ¿Y para qué queríamos las armas? Obviamente no era para ir con el ejemplo que diste, que después salió un domingo. A ver, ¿para qué eran? Bueno, tengo que probar para qué eran. Y que estábamos todos conectados. Y que nos sosteníamos en el tiempo. Sí, se supone que un cierto grupo armado de esa manera, que actúa en diferentes jurisdicciones del país, tiene un fin más o menos Tiene un, importante. claro, tiene un fin delictual. ¿Sí? Ahora bien, ¿se han sostenido en el tiempo para que sea asociación ilícita? Si no y yo logra... creo que eso es lo que más difícil de comprobar, el Ahí está. tiempo.
Exacto. Entonces, todas estas cosas, para que se den juntas en lo que es la asociación y que efectivamente no hayan cometido el delito, porque si el delito se comete efectivamente, va a primar el delito efectivamente cometido. Después la asociación no se entrará dentro como concurso. Perfecto, profe. Mm. Es para hacer un análisis maravilloso de esto. Sí, porque encima también, bueno, yo capaz que nada que ver, ¿no? Con mi desvarío mental, pero capaz que yo pensaba, el tema del terrorismo de Estado, lo que pasó con la mía, ¿cómo podemos comprobar de quién fue el que llevó la bomba, quién fue el que la consiguió, cuánto tiempo tuvieron para planear eso, quién tuvo la idea, quién participó, de quién necesitaron para hacer todo eso, para llegar al país, para meterse dentro del establecimiento y demás cuestiones? Claro. Y es Eh, más, ¿era solamente la AMIA y lo frustramos? ¿Pretendían cometer más delitos a futuro? O sea, esas son Sí, todas las cosas que hay que preguntarse. es como el típico caso que envió usted para hacer en el foro, donde se abre un abanico de posibilidades. Cada Claro. vez, cada pregunta que te haces es una pena más que puedes imponer. Exacto. Pero para que haya asociación, yo tengo que demostrar que este grupito se sigue manejando junto, haciendo todas esas cosas. Es lindo estudiarlo eso. Es muy lindo. Y es la función que van a tener ustedes como investigadores. Profe, y con respecto a la intimidación pública, no importa el medio por el cual se lleva la intimidación, sino el resultado que tiene que ser una salida en tumultuosa y una avalancha y eso. Exacto, No exacto. importa el medio. No importa el medio. Lo que importa es el desorden que se genera. Perfecto. Gracias, profe. Bueno, ¿listo? Dejo de grabar. ¿Sí? ¿Les parece? Cualquier duda, cualquier consulta, tienen el foro de consultas, tienen la mensajería interna, está el chat y bueno, por ahora son esos los medios que tenemos por si me necesitan para aclarar algo más que les pueda ir surgiendo en la medida que vayan avanzando con su estudio.